Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria. Los saludo con mucho agrado y entusiasmo. El día de hoy estaremos trabajando el proyecto sobre la monografía. Este proyecto está anclado al ámbito de estudio, donde trabajaremos una práctica social del lenguaje, donde vamos a intercambiar, donde vamos a compartir producciones escritas, donde identifiquemos nuevos conocimientos. Aquí, en esta práctica social del lenguaje, nos maneja dos variantes muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con el intercambio escrito que ustedes realizarán a través de una serie de procesos, actividades de aprendizaje, para que finalmente obtengamos lo más codiciado dentro de un contenido académico, que es la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje esperado general es que ustedes sean capaces de escribir una monografía. Y el aprendizaje específico que trabajaremos en esta sesión es elegir un tema que sea de su interés. Pero para esto nos hace una serie de recomendaciones. El aprendizaje esperado específico nos dice que el tema que tú elijas tiene que estar relacionado ya sea con el lenguaje, o sea, con la materia de español o bien con las otras asignaturas. Piensa, analiza qué temas te gustaría abordar, mejor dicho, qué tema te gustaría abordar en la escrituración de la monografía. Un tema que sea de tu interés, un tema que consideres atractivo, relevante para compartir con tus demás compañeros. Vamos a iniciar contestando de manera breve ahí en nuestro cuaderno estas preguntas. Seguramente ya lograste observar que las preguntas de indagación sobre los saberes previos tienen absolutamente mucho que ver con lo que vimos en un proyecto pasado, donde investigamos en diferentes fuentes información acerca de un tema. Aquí vamos a hacer una breve retroalimentación acerca de lo que es la monografía. Si tú recuerdas, te dejé como actividades a desarrollar cuando salimos a consecuencia de esta contingencia sanitaria, que investigaras y que exploraras conocimientos básicos sobre el tema de la monografía. Hoy es día de que analicemos y logramos comprender mayormente estos conceptos. Primeramente, ¿qué es una monografía? Bueno, la monografía es un texto mediante el cual cada uno de ustedes tendrá el propósito de informar a los demás acerca de un tema específico. Fíjate lo que te está diciendo aquí. Nos vas a informar a todos, pero no de muchas cosas, sino solamente de un tema. Un tema, repito, que sea de tu completo
interés, pero que también resulte atractivo para los demás. Este texto es un texto extenso y tú te has de preguntar, profe, ¿y cómo voy a hacerle yo para originar ese texto extenso? Bueno, aquí te está dando la respuesta. Tendrás que llevar a cabo investigaciones exhaustivas. ¿Qué significa esto? Que tú tendrás que someterte, de acuerdo a tus posibilidades, a un conjunto de investigaciones en distintas fuentes, en distintos medios de información, los cuales deberán proporcionarte información para satisfacer esa necesidad. La función es que nosotros expongamos extensamente sobre ese tema. Aquí hay una palabra que debemos resaltar, la palabra exponer. ¿Por qué? Porque exponer significa compartir con los otros los hallazgos obtenidos durante una investigación. Y por supuesto que la palabra extensamente deriva de la exhaustividad de la investigación que nosotros realicemos. Aquí la monografía nos dice que podemos abarcar una de las tres áreas del conocimiento: el área científica, el área académica, es decir, los contenidos que tú observas día a día con tus maestros en el contexto escolar: español, matemáticas, formación cívica y ética, historia, entre otros. Pero también nos dice que podemos abordar temas tecnológicos, que por cierto la palabra tecnología es una palabra que hoy está muy de moda, puesto que todos o la mayoría estamos inmersos en el uso y manejo de ellos. El siguiente punto es las características de la monografía. Primer punto, tienes que ser objetivo. Evitarás a toda costa emitir comentarios o apreciaciones personales. No, lo que tú opines, lo que tú pienses por este momento o por lo pronto en este texto de la monografía, no nos interesa conocer tu opinión. Nos interesa que nos des a conocer información, producto de investigación recabada en fuentes confiables. Fíjate ahí, confiables. Siguiente, dice que sea imparcial. Es decir, no me vas a presentar información para convencerme acerca de algo. Simplemente me proporcionarás información. Aquí, eso es imparcial. No es que esté a favor, no es que esté en contra. Yo solamente me dedico a brindarte información. Tú, amigo lector, serás el encargado de decidir si estoy a favor o si estoy en contra del tema que te presente. Y, por último, hablaremos intensamente del tema, puesto que lo investigamos exhaustivamente, pero lo haremos de manera organizada. ¿Sí? Y cuando hablamos de manera organizada, hablamos que tenemos que ordenarlo, que tenemos que estructurarlo y que tenemos que pensar cómo vamos a iniciar, cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a finalizar nuestro escrito. Como siguiente punto, en este esquema yo te presento una serie de acciones o pasos que debemos seguir en este primer momento de acercamiento. Lo primero que debemos hacer nosotros es elegir un tema de nuestro interés y que sea también, por supuesto, de interés general. Yo elijo el tema del coronavirus COVID-19, es un tema ampliamente interesante para todo
el mundo, porque es una pandemia, y además es un tema científico. Recuerda lo que veíamos. Siguiente, debo establecer un propósito comunicativo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que yo quiero compartir con los demás? En este caso, lo que yo quiero compartir, producto de mi investigación, será brindar información científica sobre el COVID-19. Y aquí hago un breve paréntesis y subrayo la palabra científica. Información científica. No información social, no información histórica, no información económica, solamente información científica sobre el tema del COVID-19. Siguiente punto es cuestionarme acerca del tema. ¿Qué es lo que yo deseo saber sobre el coronavirus COVID-19, que fue el tema que yo seleccioné para este ejemplo? El primer cuestionamiento es, ¿qué es el coronavirus COVID-19? Es un tema, si tú te fijas, que tiene que ver, una pregunta que tiene que ver con el tema, pero que también tiene que ver con el propósito. ¿Cómo se contagia? También es una pregunta que tiene que ver con el tema y que tiene que ver con el área científica. Aquí yo le recomendaría, si abarcan un tema científico de esta naturaleza, vayan a fuentes de tipo oficiales como el de la Organización Mundial de la Salud y aquellas recomendaciones o información que nos proporciona la Secretaría de Salud Pública de nuestro país. La siguiente pregunta que yo hago es, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Pero ojo, ¿cuáles son los síntomas según el área científica? No lo que me diga el primo de un amigo. No lo que me digan por ahí en el mercado negro, no. Lo que me diga la ciencia, lo que esté comprobado, lo que sea medible, lo que sea confiable. Y tengo una última pregunta que dice, ¿cómo afecta económicamente el coronavirus COVID-19? Bueno, seguramente ya analizaste y te diste cuenta que esta pregunta es una pregunta errónea. ¿Por qué? Porque lo económico tiene que ver con lo financiero. Y aquí yo solamente estoy buscando información sobre el virus de manera científica, ¿sí? La afectación económica es un resultado o una consecuencia colateral de los daños ocasionados por este virus. Mucha atención con esto. Las primeras tres cumplen con los requisitos, pero esta no, porque se sale de mi propósito. Tal vez está relacionado con el tema, pero rompe con lo que es el propósito establecido. Y la última parte es el registro de información. En esta parte es cuando tú vas a ir a las fuentes, a los medios de información, para encontrar todo tipo de datos, hechos o información que tengan que ver con el tema y con el propósito. ¿Para qué? Para poder responder las preguntas guía. Ojo, actividad. Número 1, selecciona un tema. ¿Sí? En mi caso fue el coronavirus. Número 2, vas a plantear un propósito comunicativo. ¿Qué deseas compartir con los demás? Y por último, redacta las preguntas guía. La pregunta, recuerda, es ¿qué es lo que yo quiero saber acerca del tema a partir de mi propósito? Y por último, ¿cómo vamos a evaluar esta actividad? Vamos a hacerlo a través de esta lista de cotejo. Esta lista de cotejo te va a ayudar a ti para saber si lo que llevas hasta el momento es bien o hay que mejorar. ¿Sí? Aquí te dejo las preguntas. Solamente tendrás que analizar lo que hiciste para poner un sí o para poner